Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la sesión síncrona de la semana 3 del módulo 3 de Prepa en línea CEP. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación de PowerPoint. Muy bien. Muy bien. El tema de hoy es las ciencias sociales en nuestra vida cotidiana y en los textos. En la sesión de hoy vamos a ver primero cuáles son las ciencias sociales y qué es lo que estudian. Después vamos a ver un breve recorrido sobre la historia de la sociología. Posteriormente veremos dónde podemos encontrar las ciencias sociales en la vida cotidiana. Y después veremos las ciencias sociales en los textos. Al final tendremos un tiempo para dudas. También realizaremos 2 cuestionarios interactivos. Uno será sobre el primer tema de las ciencias sociales y el segundo será sobre sociología. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué estudian las ciencias sociales? Las ciencias sociales permiten conocer el comportamiento del individuo en sociedad desde diferentes disciplinas. Ahora veamos estas disciplinas. ¿Cuáles son? Son historia, derecho, ciencias políticas, antropología, economía y sociología. La historia es el conocimiento de lo que sucedió en el pasado. En tanto, el historiador como sujeto cognoscente en la historia tiene el propósito de buscar en el pasado respuestas a inquietudes presentes. La historia fue algo que ya vimos un poco en la primera semana. Aprendimos qué es el hecho histórico y cómo podemos conocer la historia a través de los diferentes tipos de textos. Ahora veamos el derecho. Es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad en un momento determinado a través de la imposición de reglas y de la creación de órganos e instituciones que velan por su cumplimiento y aplicación. ¿Y ahora qué es la ciencia política? Es la disciplina que aspira a recopilar, mediante métodos formales de investigación, datos sobre los hechos políticos y también se dedica a teorizar sobre ellos. Ay, perdón. Ahora veamos la antropología. El objeto de estudio de la antropología son sujetos sociales que en espacio y tiempo llevan a cabo prácticas que construyen mundos simbólicos que serán comprendidos e interpretados por las disciplinas antropológicas, como la antropología social, lingüística, arqueología, etc. Es decir, que la antropología se encarga de estudiar al ser humano en todos sus aspectos, tanto biológicos como culturales y sociales. Ahora veamos la economía. Es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos. Es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Interesante, ¿verdad? Y ahora veamos la sociología. Es el estudio sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Se centra en las relaciones sociales, cómo esas relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las sociedades, la suma total de esas relaciones, evolucionan y cambian. En esta sesión nos vamos a enfocar en esta ciencia social, la sociología. Pero antes de profundizar en este tema, vamos a realizar el primer cuestionario interactivo de esta sesión.
¿Están listos? Muy bien. Nos vamos a ir a Kahoot. Desde su teléfono o desde su computadora deben entrar a kahoot.it. En un momento lo voy a escribir en el chat. Y también les voy a escribir cuál va a ser el código que les va a pedir el Kahoot. Kahoot.it. Y el código va a ser 1990967. 1990967. Ahora quiero asegurarme de que sí están viendo mi pantalla. Ok, sí, está bien. Muy bien, vamos a esperar un momento para ver si alguien se conecta al juego. Uno 990-967. Muy bien, vamos a empezar. Ciencias sociales. Estudia a los sujetos sociales que en espacio y tiempo llevan a cabo prácticas que construyen mundos simbólicos. ¿Cuál de estas ciencias sociales es? ¿Economía, ciencia política, antropología o derecho? Economía de color rojo, ciencia política en azul, antropología en amarillo o derecho en verde. Así es antropología. Muy bien, vamos a la siguiente. Siguiente pregunta. Estudio de las normas que rigen las relaciones de hombres y mujeres que viven en sociedad. ¿Cuál será? ¿Antropología en rojo? ¿Derecho en azul? ¿Historia en amarillo? ¿O economía de color verde? Exactamente, es derecho. Muy bien, vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Es el estudio de lo que sucedió en el pasado. ¿Qué es? Sociología en rojo, ciencia política en azul, economía en amarillo o historia en verde. Historia, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. ¿Qué ciencia social es? Economía en rojo, antropología en azul, sociología en amarillo o historia en verde. Economía, exactamente. Muy bien. Vamos a la siguiente. Pregunta 5. Es la disciplina que estudia el ejercicio, la distribución y organización del poder dentro de una sociedad. ¿Será historia en rojo,
ciencia política en azul, antropología en amarillo o economía en verde. Ciencia política, muy bien. Ahora vamos a la última pregunta. Es el estudio del comportamiento social y de los grupos humanos. Derecho en color rojo, economía en azul, sociología en amarillo o historia en verde. Así es, se trata de sociología. Muy bien, este fue el cuestionario sobre las ciencias sociales. Ahora vamos a la siguiente parte de nuestra sesión síncrona, que es un poco conocer cómo ha sido la historia de la sociología. Muy bien. Uno de los sociólogos importantes y de los primeros considerados sociólogos es Augusto Comte, de 1798 a 1857, pues fue la duración de su vida. Aunque la sociedad se ha estudiado desde el inicio de la sociedad, fue Augusto Comte quien inventó este término de sociología. Es considerado el filósofo más influyente de principios del siglo XIX. Creía que para mejorar la sociedad se necesitaba una ciencia teórica de la sociedad y una investigación sistemática del comportamiento. Él acuñó el término sociología para referirse a la ciencia del comportamiento humano en sociedad. En esta diapositiva tenemos a Harriet Martineau, que vivió en 1802 hasta 1876. Esta socióloga consideraba que los intelectuales y los académicos no deberían limitarse a ofrecer observaciones de las condiciones sociales, sino que deberían actuar también según sus convicciones para reportar un beneficio a la sociedad. Por eso, investigó la naturaleza del trabajo femenino y señaló la necesidad de ampliar las investigaciones en ese campo. Interesante, ¿verdad? Bien, otro sociólogo del siglo XIX es Herbert Spencer. Este sociólogo aplicó el concepto de evolución a las sociedades para explicar cómo cambian o evolucionan a lo largo del tiempo. De forma parecida, adaptó el concepto darwiniano de la supervivencia del más fuerte, argumentando que es natural que unas personas sean ricas y otras pobres. Claro que este sociólogo ha sido también, criticado, y muchos también argumentan que lo natural es tener solidaridad y buscar la igualdad. Ahora veamos a Émile Durkheim, que vivió de 1858 a 1917. Según este sociólogo, la creciente división del trabajo en las sociedades industriales, a medida que los trabajadores se especializan, lleva a lo que él llama anomia, que es la sensación de pérdida del rumbo en una sociedad cuando el control social del comportamiento individual se hace ineficaz. Este sociólogo también estudió el suicidio y sus causas y cómo es diferente según el tipo de sociedad. Ahora veamos a Max Weber. Weber enseñó a sus estudiantes que debían emplear el Verstehen, término que significa comprensión o discernimiento. Señaló que para entender el comportamiento en su totalidad, debemos aprender qué significados subjetivos asocian los individuos a sus actos,
cómo perciben y explican su propio comportamiento. Muy interesante, ¿verdad? Ahora veamos a Karl Marx, que vivió de 1818 a 1883. Karl Marx y su amigo Friedrich Engels prepararon una declaración de principios llamada el Manifiesto Comunista, en el que argumentaban que las masas de individuos que no tienen otro recurso que su trabajo, lo que ellos llamaron el proletariado, deberían unirse y luchar para acabar con las sociedades capitalistas. Un interesante manifiesto que recomiendo que todos conozcamos. Y ahora veamos a W.E.B. Du Bois, que vivió de 1868 a 1963. Este sociólogo creía que el conocimiento era esencial para combatir los prejuicios y lograr la tolerancia y la justicia. Du Bois acuñó el término doble conciencia para referirse a la división de la identidad de un individuo en dos o más realidades sociales, es decir, verse desde la perspectiva del otro sujeto en una posición hegemónica. Usó dicha expresión, la de doble conciencia, para describir la experiencia de ser negro en un país de blancos. También muy interesante. Ahora veamos a Charles Horton Cooley. Se dedicó a estudiar unidades pequeñas, grupos íntimos y relaciones personales, como familias, pandillas y grupos de amigos. Para Cooley, estos grupos eran el campo de cultivo de la sociedad, en el sentido de que forjaban los ideales, las creencias, los valores y la naturaleza social de los individuos. Y aquí tenemos a Jane Addams, que vivió de 1860 a 1935. Addams y otras sociólogas pioneras solían combinar la investigación, el trabajo social y el activismo político con el objetivo de ayudar a los desfavorecidos y crear una sociedad más igualitaria. Addams logró impedir la segregación racial en las escuelas públicas de Chicago. Los esfuerzos de Addams por crear un sistema de tribunales de menores y un sindicato de mujeres ilustran la orientación práctica de su trabajo. Y ahora veremos a Robert Merton, que vivió de 1910 al 2003. Según Merton, algunos individuos no cumplen el objetivo socialmente aprobado de acumular bienes materiales o no utilizan los medios socialmente aceptados para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, en la clasificación de Merton, los innovadores son personas que aceptan la meta de buscar el bienestar material, pero utilizan métodos ilegales para hacerlo, como el robo o la extorsión. Según Merton, la conducta delictiva se explica por la influencia de los objetivos y medios aprobados por la sociedad sobre el comportamiento individual. Y por último veremos a Pierre Bourdieu, que vivió de 1930 al 2002. Este sociólogo escribió sobre cómo el capital, en sus muchas formas, mantiene a los individuos y las familias de una generación a otra. Según Bourdieu, el capital incluía no solo bienes materiales, sino activos culturales y sociales. El capital cultural se refiere a bienes no económicos, como los antecedentes familiares y la educación, que se reflejan en el conocimiento del lenguaje y las artes. El capital social, por su parte, se refiere al beneficio colectivo de las redes sociales, que se fundamentan en la confianza recíproca. Y aquí, redes sociales, me parece que se refiere a nuestras conexiones con otras personas y no tanto a lo que conocemos ahora como Facebook e Instagram. Aunque, por supuesto, también estas nuevas redes sociales, pues, son parte de esto. Se puede ver aquí el beneficio colectivo. Y muy bien, antes de pasar al siguiente tema, vamos a hacer el segundo cuestionario interactivo de esta sesión. ¿Están listos?
Ahora nos vamos a ir a Quizzes. En un momento les doy la página web que necesitan escribir en su teléfono o en su computadora. Está cargando, ya casi está. Muy bien, aquí está nuestro cuestionario. Un momento, voy a revisar cómo iniciarlo. Ya casi está. A ver, ¿dónde está? Ya casi. Mientras tanto, repasen en su mente los temas que vimos hoy para que les vaya muy bien en este cuestionario. Muy bien. Ok, aquí va. Muy bien, deben entrar a la página web joinmyquiz.com. Lo voy a escribir en el chat. joinmyquiz.com. Y cuando les pida un código, van a ingresar el código 998929. 998929. También lo voy a poner en el chat. ¿Están listos? Aquí vamos. Muy bien. Empecemos. Muy bien. En su teléfono o computadora podrán ver las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué sociólogo acuñó el término sociología para referirse a la ciencia del comportamiento humano? ¿Augusto Comte, Emile Durkheim, Max Weber o Karl Marx? Un momento. ¿Por qué no se está viendo en la pantalla? Ya entendí lo que sucedió. Vamos a empezar nuevamente este cuestionario. Bueno, también estamos aprendiendo un poco sobre las funcionalidades de esta página web, Quizzes. Tiene dos tipos de cuestionario. Uno en el que cada estudiante va a su ritmo y uno en el que todos vamos al mismo tiempo.
Ahora sí. Ahora sí les voy a dar la contraseña adecuada. 450272. 450272. Lo voy a escribir en el chat. 450272. Ahora sí estamos listísimos. Vayan a joinmyquiz.com. Listísimos. ¿Qué ciencia estudia las relaciones sociales? ¿Cómo esas relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las sociedades? La suma total de esas. La suma total de esas relaciones evolucionan y cambian. ¿Cuál es esa ciencia? ¿Biología, derecho, sociología o historia? Sí, es sociología. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sociólogo acuñó el término sociología para referirse a la ciencia del comportamiento humano? ¿Se acuerdan? Max Weber, Karl Marx, Augusto Comte o Emil Durkheim. ¿Cuál era? Veamos. Era Augusto Comte. Vamos a la siguiente pregunta. Según Emil Durkheim, ¿cómo se llama la sensación de pérdida del rumbo en una sociedad cuando el control social del comportamiento individual se hace ineficaz? Cansancio, sociedad, aburrimiento, anomia. La respuesta es anomia. Vamos a la siguiente pregunta. La última pregunta. ¿Qué filósofo y sociólogo afirmaba que los proletarios deberían unirse y luchar para acabar con las sociedades capitalistas? Max Weber, Karl Marx, Emil Durkheim o Auguste Comte. ¿Cuál será? Karl Marx. Muy bien. Este fue el final del segundo cuestionario de esta sesión. Muy bien, ahora podemos pasar al siguiente tema de hoy, que es la sociología en nuestra vida cotidiana. Muy bien, vamos. La sociología en nuestra vida diaria. ¿Creen que podemos estudiar la sociología en nuestra vida diaria? Veamos. La sociología trata en forma directa gran cantidad de temas que nos afectan en la vida diaria. La familia, el crimen y el castigo, los delitos y las penas o sanciones, el conflicto, la violencia, la religión, los fenómenos de institucionalización y de orientación valorativa, la conformidad, la desviación, la dominación, la sumisión, las nuevas tecnologías, la organización, las estructuras organizacionales, la cultura organizacional, el desempeño organizacional, las relaciones verticales y horizontales y las jerarquías que se establecen allí.
Interesante. Aquí tenemos muchos temas que podemos estudiar desde la sociología. La sociología también nos permite saber que entre las diferentes sociedades y dentro de cada una de ellas existen múltiples diferencias sociales y de clase y diversidades culturales e igualmente múltiples contextos, grupos y personas con diferentes modos de vida y diferentes modos de pensar y actuar. Todo lo anterior no solo aumenta nuestra sensibilidad social y nos enriquece culturalmente, sino que nos permite saber cuáles son los problemas más acuciantes y así poder actuar en consecuencia. Esto me parece interesante porque si estudiamos más sobre sociología podemos tener más ideas sobre cómo tratar de resolver los problemas sociales de nuestro entorno. Y ahora veamos la sociología en los textos. Veamos primero un texto sociológico y económico, el Manifiesto Comunista. Vamos a ver un pequeño fragmento. Toda la sociedad, no, me equivoqué. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. De Marx y Engels. Interesante, ¿verdad? Y ahora veamos cómo tal vez también podemos encontrar la sociología en la literatura, por ejemplo, en un poema. Este es un poema de Roque Dalton. A ver qué les parece. Aída, fusilemos la noche y la terrible miseria colectiva. Aquí tenemos estas 4 manos y tenemos mi voz. Nos respaldan tus ojos y tu suave manera de ir queriéndome. Nos respalda esa sangre proyectada hasta el cuerpo del Hijo. Nos respalda esta atmósfera, este pan cotidiano y estas 4 paredes que tutelan los besos. Rompamos, Aída, esta tormenta amarga. Hay que construir pañuelos con luceros para secar las lágrimas del hombre. Hay que llevar al niño a su música antigua. Hay que volver a fabricar muñecas y hay que sembrar maíz en las ciudades. Hay que dinamitar los rascacielos y dar lugar para que ascienda el trigo. Hay que hacer instrumentos de labranza con los buses urbanos. Aída, fusilemos la noche y esa horrible bandera. Aída, fusilemos la noche y los negros cañones y las bombas atómicas. Fusilemos el odio y la terrible miseria colectiva. ¿Qué les parece este poema? ¿Creen que podemos encontrar la sociología en este poema? A mí me parece que sí, porque habla de enfrentarnos todos juntos como sociedad a los problemas de nuestro alrededor, por ejemplo, a la miseria colectiva que menciona. Y también habla sobre construir un mejor futuro con más maíz, más plantas. Y también habla sobre terminar con la violencia, ¿verdad? Habla de terminar con las armas, los cañones, las bombas, el odio. Terminar con todo eso para tener un mejor futuro. Espero que les haya gustado y qué opinan de lo que hemos visto hoy. ¿Con cuál de estos sociólogos están de acuerdo y con cuál no están de acuerdo? Lo mismo para los textos que leímos, con cuál de los textos están de acuerdo y si no están de acuerdo también cuéntenme, ya sea en el chat o en los mensajes de YouTube. Y ahora podemos pasar a las dudas. ¿Tienen alguna duda sobre la semana 3? ¿Sobre los temas o tal vez sobre las actividades integradoras? Vamos a ver un momento las actividades integradoras de esta semana.
Vamos a nuestra plataforma de Prepa en línea CEP. La semana 3. La actividad integradora 5 se llama Sociedad Contemporánea. Para esta actividad, primero debemos leer el texto Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Y debemos hacer una tabla donde expliquemos las características de la sociedad en este texto. ¿Qué se dice en el texto sobre diversidad, multiculturalidad y globalización? Al leer su texto pueden subrayar las ideas principales que encuentren sobre estos temas para que después sea más fácil escribirlas en la tabla con sus propias palabras. Después, debemos elegir 2 ciencias sociales de las que vimos hoy. Y debemos investigar sobre la multiculturalidad en México desde el punto de vista de esas 2 disciplinas. Y posteriormente, elaborar en máximo 2 cuartillas una reseña crítica de este texto que vamos a leer para esta actividad que se llama Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Pueden incorporar la información que pusieron en la tabla y esto les puede ayudar a tener una visión más interdisciplinaria. Y también, por supuesto, no olviden incluir la opinión de ustedes sobre el texto y sobre los temas tratados. Si consultan otras fuentes, recuerden poner la referencia en el formato APA. Ahora veamos la actividad integradora 6, que se llama Problemas Sociales. Para esta actividad vamos a leer el texto llamado La imagen que ya no pude parar, que es un relato. Después vamos a hacer una presentación de diapositivas. Son 11 diapositivas. La primera es la portada. La número 2 es identificar el problema social que se trata en el texto. En las diapositivas 3, 4 y 5 vamos a poner imágenes sobre ese problema social. Una imagen debe ser encontrada por cada uno de nosotros y las otras 2 imágenes deben ser de 2 de sus compañeros que les compartan estas imágenes. Recuerden incluir brevemente una explicación sobre ese problema en esa imagen. En la diapositiva 6 vamos a escribir qué elementos del entorno cercano pueden contribuir al problema que se trata en la historia. En las diapositivas 7, 8 y 9 vamos a poner otra vez imágenes. En este caso, imágenes en las que se ve cómo se puede combatir este problema social. Una imagen debe ser encontrada por cada uno de nosotros y las otras 2, las que nos compartieron nuestros compañeros. En la diapositiva 10 vamos a escribir cómo se puede contribuir a frenar este problema social de forma personal o con el uso de tecnologías. Y finalmente en la diapositiva 11 vamos a escribir sobre las relaciones sociales, causas y consecuencias. ¿Qué relaciones sociales fueron las que causaron el problema del que se habla en la historia y por qué? Y también qué relaciones sociales se vieron lastimadas debido a ese problema. Si ponen información de otras fuentes, recuerden poner la referencia de esas fuentes. Deben incluir autor, fecha, título del texto y la página web. Y también muy importante, deben realizarlo en una nube, ya sea en Google Drive, OneDrive, Dropbox o iCloud. Y me deben compartir el enlace en el espacio de la entrega de su actividad. Si quieren, podemos ir un momento a Google Drive.
para que veamos cómo compartir el enlace. Muy bien, nos vamos a drive.google.com. Ya que estamos ahí, un momento, ahí estamos. Bueno, pues creamos nuestra presentación de PowerPoint. Le damos clic en Nuevo. Y les van a aparecer unas opciones sobre qué tipo de documento quieren crear. Y ahí van a seleccionar Presentaciones de Google. Y bueno, ahí ya pueden hacer su presentación de diapositivas. Y cuando esté lista, imaginemos que ya está lista, ¿verdad? Pues le van a dar clic en Compartir. Y una vez que den clic en Compartir, bien, les va a aparecer la opción sobre... bueno, no importa, ponemos un título. Y cuando demos clic en compartir, debemos ver cuál va a ser la visibilidad de este archivo. Debe ser cualquier persona que tenga el vínculo puede ver este archivo. Aquí lo tenemos. Restringido no debe ser cualquier persona que tenga el vínculo. Y aquí podemos copiar el vínculo. Y luego ya vamos a nuestra entrega y van a tener ahí un espacio para colocar su vínculo y ahí le dan pegar y ya les va a quedar su vínculo y está listo para la entrega. Muy bien. Tal vez podemos ver un momento las rúbricas de cada actividad. Para la actividad 5, que era sobre la multiculturalidad, pues debemos ver que tenga claridad y precisión, que se incluyan las disciplinas seleccionadas, que las fuentes estén referenciadas, y cumplir con todas las indicaciones, tener buena ortografía y redacción, y expresar su postura en la reseña crítica. Muy importante. Ahora veamos brevemente la reseña de la actividad, más bien la rúbrica de la actividad integradora 6, que es la presentación de diapositivas. Bueno, es importante que incluyan cada una de las diapositivas, que contesten los que se les pide claramente en cada una, que si les piden una extensión mínima, pues se cumpla, que cumplan todas las indicaciones, que haya buena ortografía, puntuación, redacción, que encuentren su información en fuentes confiables de Internet y que reconozcan las problemáticas de manera adecuada, sus causas y consecuencias, y que expresen su punto de vista con claridad sobre estos problemas sociales. Esas serían las rúbricas para estas actividades. Si tienen más dudas, no duden en escribirme en la plataforma o en mi correo electrónico. Aquí tenemos las referencias que utilicé para esta presentación de diapositivas. Muy bien. Y pues este es el final de la sesión síncrona. En esta sesión revisamos qué estudian las ciencias sociales y nos enfocamos en conocer un poco sobre la historia de la sociología. También reflexionamos sobre cómo podemos estudiar la sociología en nuestro entorno cotidiano y
también en los textos, en diferentes tipos de textos. Esto va a ser útil también para la siguiente semana, donde vamos a incorporar todo lo aprendido en las 3 semanas y veremos las principales características de la ciencia y ya tendremos una visión más completa sobre los diferentes tipos de ciencias. Ya vimos un poco sobre historia, sobre biología y otras ciencias naturales, y en esta semana aprendimos sobre las ciencias sociales. Así es como ya tenemos una visión más completa de la ciencia. Espero les haya parecido interesante y espero verlos en la próxima sesión síncrona y en la plataforma. Nos vemos pronto. Hasta pronto.